Ya se encuentra con nosotros el economista Luis Seco para analizar los principales temas económicos de los últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, venimos hablando a lo largo del programa de que la calma que se venía viviendo en los mercados se vio perturbada en estos últimos días con el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no podría pagar el vencimiento del próximo 26 de enero y también la suba del dólar en el mercado paralelo. ¿Te sorprendió este anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, ¿no? Tomó a varios por sorpresa, me incluyo, por ahí a otros no, pero creo que la mayoría del mercado lo tomó bastante desprevenido, porque se suponía que iba a haber una suerte de simetría entre la estrategia del gobierno nacional de mantenerse al corriente con los vencimientos hasta tanto renegociada su deuda y que la provincia de Buenos Aires, que es el segundo principal deudor digamos, de carácter soberano, cuasi soberano en Argentina, iba a seguir en la misma estrategia. Ahora, permíteme decirte algo respecto a cómo planteaste el tema. Los defaults soberanos, porque la provincia es en definitiva un soberano, son una decisión política siempre, ¿no? Entonces, cuando un ministro de Economía, un presidente, un gobernador te dice no tengo plata para pagar la deuda, en realidad uno sabe que ya se fijó ciertas prioridades, ¿no? Entonces, el punto clave. Hoy leí, digamos, estos días hubo muchas respuestas de exfuncionarios del gobierno de Vidal diciendo los recursos están, la oposición le dice nos pediste un montón de leyes en el Congreso y fondos nuevos, los fondos los tenés, se puede pagar. Y en realidad el default es una decisión política, es alguien que dice, mira, yo los fondos que tengo no los quiero usar para pagar la deuda porque los voy a usar para otra cosa, digamos, ¿no? Entonces me parece que un poco hay que entender por ese lado. Pero también tengo que decirte que creo que no es una decisión que va tan a contramano o sin coordinar con el gobierno nacional. Claro, ¿no? pero al mismo tiempo igual no tiene sentido que el gobierno continúe pagando así todos los vencimientos de deuda porque en algún momento también se van a ir agotando los recursos, ¿no? O sea, es natural, digamos, que si tiene pensado llevar adelante una reestructuración, que le inicie lo antes posible, ¿no? Bueno, pero una cosa es iniciarlo lo antes posible y otra cosa es decir, te dejo de pagar para iniciar la negociación, ¿no? Entonces me parece que la idea de buscar lo más amigable posible para el mercado, lo más amigable parecía ser la estrategia del gobierno nacional de crear o de generar los fondos necesarios para estar pagando la deuda en sus vencimientos hasta tanto se renegociara y ahí sí llevar todos los vencimientos para más adelante. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hace una movida un poco distinta, genera mucho ruido, muy pocos lo esperaban y entonces empieza a cuestionarse, se puso de acuerdo, no está de acuerdo, qué es realmente lo que pasa, pero me parece que la intención es salir a renegociar la deuda, lo que me preocupa... ¿Lo condiciona de alguna manera? Y sí, digamos, siempre es mejor llegar pagando, digamos, ¿no? Entonces, pero tampoco está dicho de que no vaya a pagar, o sea, hay que ver ahora si esto aceleró el proceso de la renegociación, si finalmente decide pagar o si perfecciona un default, porque en definitiva no pagar en tiempo y forma es perfeccionar el default. Una cosa es decir, mira, vamos a renegociar la deuda y mientras tanto te pago, le tengo que decir no te pago y renegociamos la deuda, ¿no? Luis, ¿cuál de todas las reformas que vos podés considerar que son necesarias, cuál crees que son las 2 o 3 más urgentes y a qué distancia, y pasados estos meses, a qué distancia real crees que están? Mira, déjame correrme un poquito de una trinchera un poco más acá todavía, ¿no? Sí. Me parece que lo que conocemos hasta hoy del programa económico tiene grandes ausencias, por un lado, y te diría demasiada abundancia de otras cosas por el otro, ¿no? En esto de qué es lo que haría falta. Entre las grandes ausencias está claro de que es un programa todavía que está medio clueco en materia de consistencia macroeconómica, ¿no? Se hizo alguito en materia fiscal, pero lo que se hizo, lo único que te permite es mantener el déficit fiscal del 2020 más o menos en línea con el del 2019, pero el déficit probablemente incluso sea un poco más alto que el del 2019, aún con el paquetazo impositivo. Y donde hay claramente una inconsistencia con la política monetaria. Sí. La política monetaria sigue siendo muy expansiva y esa expansividad de la política monetaria tiene un origen fiscal claramente y va a ser mucho más expansiva cuanto más se siga pagando la deuda y no se renegocie en tiempo y forma. Y entonces uno dice, pero ¿cómo vas a lograr, digamos, podés hacer mucho esfuerzo en materia fiscal, pero no vas a lograr bajar la inflación? Porque la política monetaria sigue, como digamos, de alguna manera
sin sincronía con el supuesto objetivo de hacer un ajuste fiscal para que no haya tanta inflación. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, las abundancias. Es como que hay demasiadas regulaciones, demasiados controles. Una cosa que pasa sin mucha, ¿viste? Se cuenta casi como algo folclórico, pero un país como la Argentina no puede funcionar con 9 tipos de cambio. La mercadería más importante de la Argentina, ¿cuál es? La mercancía más importante para los argentinos, el dólar. Sí. Y vos le ponés 9 precios, entonces es una cosa de loco, que van desde los 40 y pico que recibe el exportador a los 80 que paga cualquiera que quiera atesorar o viajar. Luis, mencionaste recién el tema de la inflación, ¿no? Y hoy se conoció justamente cómo cerró la inflación en el año 2019. Fue el 53,8%, la cifra más alta desde el año 91 a la salida, ¿no?, de la hiperinflación del 89-90. ¿Crees que en este 2020 se va a lograr reducir la inflación del 2019 o temés que pueda ser aún mayor? Mira, el gobierno ha intentado y el presidente ha hecho algunas declaraciones públicas bastante fuertes en ese sentido durante el fin de semana, de que se puede frenar la inercia inflacionaria con congelamientos, ¿no? O sea, fue bastante explícito. Dijo, bueno, nosotros estamos congelando precios clave de la economía y eso va a frenar la inercia inflacionaria. Mira, si todo descansa en el congelamiento, estamos en problemas. Digamos, no funcionó nunca. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué va a funcionar ahora? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te decía, hay una inconsistencia de la política monetaria. Y en tercer lugar, creo que también hay como una idea de decir, bueno, ya le pegamos un saque más al dólar, porque el 30% del impuesto del país es una devaluación encubierta, básicamente. Entonces podemos anclar un poco el dólar durante más tiempo para que eso funcione como ancla de los precios y como ancla de las expectativas. Pero en definitiva opera lo mismo que el resto de los congelamientos, como el congelamiento de los precios de energía o del transporte. Entonces, los congelamientos duran y las anclas nominales duran mientras haya consistencia macro. Si no hay consistencia macro, no dura y Argentina tiene que volver a crecer, ¿no? Luis, para entender bien, suena ya por lógica el tema de los 9 tipos de cambios como algo ilógico o que hace difícil el funcionamiento de la economía, pero ¿cuál el por qué? Quería saber más respecto de la explicación respecto a eso, o sea, sí, ¿por qué es? No, porque vos imagínate, yo siempre lo pongo en términos muy sencillos. No sé cómo es tu caso personal, pero mucha gente tiene una planillita o agarra un cuadernito y dice, bueno, gasto tanto, me ingresa tanto. Bueno, imagínate que querés hacer exportaciones, importaciones, vender, producir en Argentina. Entonces dice, bueno, ¿a cuánto compro los bienes que tengo que comprar para producir en Argentina? $1. ¿A cuánto vendo mis exportaciones en el caso que sea exportador? Otro $1. Imagínate incluso que vos podés ser una empresa extranjera que tiene que girar dividendo. Otro $1 que ni sabemos ni siquiera cuánto puede llegar a valer, porque depende del Banco Central. Muy difícil la inflación en este contexto, ¿no? Y en ese marco, la inversión, la inversión, digamos, es muy difícil, porque vos imagínate que cuando uno es $1, otro $1, ¿de qué depende cada uno de estos? Y depende de la discrecionalidad de un par de funcionarios. Se nos acabó el tiempo, así que Luis, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Luis Secco sobre la situación de la economía y sus perspectivas. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.